Buenos días. Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13 dice lo siguiente. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de los Hebreos en el capítulo 4 viene hablando sobre el reposo como una forma de hallar descanso en Dios a través de su palabra. Y hace unas pautas muy importantes y lo repite varias veces en todo el capítulo, y es, en primer lugar, no endurecer el corazón, y en segundo lugar, no tener un corazón malo de incredulidad. Pero también nos muestra otras pautas en la manera en cómo nosotros podemos hallar ese reposo, y es que como nosotros como creyentes ya hemos escuchado las buenas nuevas del Evangelio, a través de su palabra podemos hallar ese reposo. Y hemos escuchado de esas buenas nuevas, pero muchas veces nosotros no tenemos fe. Creyendo en Dios, decimos creemos en Dios, pero no tenemos fe en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Ahora, también dice que solo los que han creído entrarán en ese reposo. Solo los que han tenido fe entrarán en ese reposo. Y muchos por causa de la desobediencia no entrarán en ese reposo, porque muchos creen que Cristo murió en la cruz, pero muchos no viven la palabra de Dios y no obedecen a su palabra. Entonces esos no hallarán reposo. Y entrar en el reposo de Dios también significa obedecer la palabra de Dios. Y para hallar ese reposo, Dios permite que la palabra de Dios transforme por completo nuestra vida. Y por eso el versículo 13 empieza con el porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filos. Porque esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, o sea, las articulaciones y los tuétanos, dejando al descubierto todos nuestros pensamientos y deseos más íntimos, malos o buenos. La palabra de Dios es esa máquina de rayos X en donde se muestra completamente cómo está nuestra parte interna, aquella que nadie ve, sino que solo Dios puede verla. ¿Será que la palabra de Dios está haciendo el efecto que debe hacer en nuestra vida, que es en obedecer y vivir la palabra de Dios como debe ser? En el versículo 13 nos muestra ese efecto poderoso que hace la palabra de Dios, ya que no hay nada oculto para Dios. Todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de Dios, y es a quien tenemos que rendir cuentas. Ahora, a manera de aplicación, la palabra de Dios es viviente, es viva, cambia nuestra vida, es dinámica, es de una obra de una manera extraordinaria en nosotros. Penetra toda nuestra médula de nuestra moral y nuestra vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que ésta moldee nuestra vida para así obedecer la palabra de Dios. Nada, como les decía anteriormente, nada, absolutamente nada puede ocultarse de Dios. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos. Aun cuando estamos pasando por alto su presencia y olvidarnos de Él, Él está allí. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, también está viendo eso. Él nos ve, Él ve absolutamente todo. No podemos tener secretos para Él. Así que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es penetrante. Y por ende, la palabra de Dios, como viene de Dios, es la única que nos lleva a vivir una vida plena en Cristo, obedeciendo su palabra para así hallar el reposo eterno. Que tengas un feliz día y que el Señor te continúe bendiciendo.